Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En el núcleo de casi todos los sistemas operativos modernos, que siguen la tradición de Unix, como Linux, BSD, MacOS, entre otros, se encuentra una pieza fundamental del ecosistema del software, el cual es la librería C, comúnmente conocida como la C Standard Library, o libc. Más que una colección de funciones de utilidad, la librería C actúa como una capa crítica de abstracción entre el hardware y el software, y entre el kernel del sistema operativo y las aplicaciones de usuario. En esta ocasión, voy a hablar acerca de qué es la librería C, cómo se implementa en un sistema operativo y cuál es su papel central en la arquitectura de software moderna. Así que sin más que decir, comencemos. La librería C es una colección estandarizada de funciones desarrolladas originalmente para el lenguaje C, definidas por el estándar ISO C. La librería C proporciona interfaces para operaciones fundamentales como el manejo de memoria, entrada-salida, manejo de cadenas, matemáticas, procesos, señales, entre otras cosas vitales del sistema. Aunque es parte del lenguaje C, su implementación depende directamente del sistema operativo sobre el que corre. Las librerías C más conocidas, como glibc, Mosul, uselibc, dietlibc o newlib, son componentes esenciales de cualquier entorno de ejecución en C, y sirven además como la base de compatibilidad como C++, Rust o Go, cuando estos interactúan con la plataforma a bajo nivel. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la librería C y el sistema operativo? La librería C actúa como intermediario entre el espacio del usuario y el núcleo del sistema operativo, o kernel. Las funciones de la librería C encapsulan llamadas del sistema, proporcionando una interfaz portable para los programadores. Por ejemplo, la función read en C invoca la llamada del sistema sysread. La función malloc utiliza mecanismos como brk o mmap para solicitar la memoria del kernel. O las funciones fork y exec, que son interfaces directas a las primitivas de creación de procesos del sistema operativo. Estas llamadas no se implementan completamente en la librería C, sino que esta gestiona su invocación mediante interfaces específicas de cada arquitectura. Entonces, gracias a la librería C, los programas escritos en C pueden compilarse y ejecutarse sobre diferentes arquitecturas y sistemas operativos, sin necesidad de acceder directamente al hardware. Esta compatibilidad es fundamental para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y para la implementación de sistemas operativos compatibles con POSIX. POSIX, o Portable Operating System Interface, es un conjunto de estándares definidos por IEEE para garantizar la compatibilidad entre sistemas operativos. Esta establece una interfaz común para sistemas tipo Unix, especificando cómo deberían funcionar funciones del sistema, comandos y utilidades, de modo que el software sea portable entre diferentes plataformas compatibles con POSIX. Yéndonos a los componentes internos de una librería C, una implementación completa debería tener funciones estándar, como printf, memcpy, strcmp, etc. Sus módulos para entrada y salida, ya sea archivos, dispositivos o sockets, gestión de memoria, ya sea con malloc, free, calloc, etc. Manejo de procesos y señales, soporte para hilos en sistemas modernos, específicamente de POSIX threads o pthreads, wrappers de llamadas al sistema, y soporte para localización, internacionalización y manejo de errores. Malloc no es una llamada al sistema, sino una abstracción gestionada por el runtime de la librería C, que agrupa solicitudes al kernel en bloques de memoria mediante mmap y gestiona la fragmentación internamente. Cuando se compila un programa en C, el compilador, por ejemplo GCC o Clang, enlaza automáticamente con la librería C. Esto significa que el ejecutable generado dependerá de su presencia para funcionar. El linker o enlazador une el código del programa con las funciones proporcionadas por la librería C, ya sea de forma estática o dinámica. En tiempo de ejecución, el enlazador dinámico
se encarga de cargar la librería C y resolver las referencias simbólicas. Ahora bien, ¿qué implementaciones populares tenemos de la librería C? La más popular, comúnmente usada en sistemas con Linux, es glibc. Glibc, o GNU-C Library, es la implementación más completa y utilizada en sistemas Linux. Ofrece compatibilidad POSIX y extensiones de GNU, con soporte para múltiples arquitecturas, internacionalización avanzada y un sistema de carga dinámica. Después está Mosul, que está diseñado para ser ligero, seguro y eficiente. Mosul es ampliamente utilizado en contenedores y en sistemas embebidos, siendo su sistema más popular Alpine Linux. Este proporciona cumplimiento estándar sin las complejidades de glibc. Otro y el último ejemplo es NewLib, el cual está optimizado para sistemas embebidos sin sistema operativo tradicional, y se encuentra frecuentemente en plataformas bastante mínimas, como ARM Cortex-M. Por último, por ser una capa tan crítica, la librería C es un blanco frecuente de exploits. Errores en funciones como strcpy o jets, que no verifican límites, han sido históricamente causantes de vulnerabilidades de seguridad. Esto ha motivado la adopción de prácticas como reemplazar funciones inseguras, como usar strncpy en lugar del clásico strcpy, mitigaciones como Stock Canaries, ASLR o DEP, o el uso de librerías alternativas o fortificadas, por ejemplo libsafe. Finalmente, y para concluir, aunque nuevos lenguajes como Rust y Go promueven modelos de ejecución sin dependencia directa a libc, su existencia sigue siendo fundamental. Incluso estos lenguajes recurren a la librería C para llamadas al sistema y enlace con librerías externas. Aunque en el fondo, debido a motivos históricos, la librería C siempre va a ser un componente importante. Conclusión. La librería C no es simplemente una colección de funciones utilitarias. Es el componente vital que une al usuario, el lenguaje de programación y el sistema operativo. Su amplia adopción y su rol de interfaz entre el espacio del usuario y el núcleo hacen que comprender su funcionamiento sea esencial para cualquier ingeniero en sistemas, desarrollador de bajo nivel o arquitecto de software. A medida de que evolucionan los sistemas operativos, la librería C sigue siendo una piedra angular sobre la cual se construyen millones de aplicaciones alrededor del mundo. ¿Y ustedes? ¿Ya conocían qué es la librería C? Déjenme su opinión en los comentarios. Eso fue todo. Adiós.